Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad atrayendo lo mejor y lo positivo hacia Canadá. Para aquellos que me ven por primera vez, muchísimas gracias por abrir el link, muchísimas gracias por sintonizar, muchísimas gracias por hacerle confianza a la persona que lo compartió o a la manera en que lo haya visto. Y para aquellos que me ven hace algún tiempo, pues gracias dobles, triples por la confianza, gracias por compartir, gracias por acceder a este canal. Y sobre todo, si algún día usted logra emigrar o logra al menos aplicar, ser llamado, algo que logre para mí es un logro también, así que por favor déjenlo saber, eso me hace muy, muy, muy feliz y me satisface. Y como siempre también les digo, para compartir el canal, por favor, ayúdenme, por favor, para apoyar el canal, por favor, ayúdenme compartiendo y es la mejor manera que tenemos todos de ayudarnos unos a otros. A veces yo veo los comentarios de las personas que me dicen, bueno, pues yo logré hacer esto, yo logré que me llamara a una entrevista, yo he aplicado y no he logrado. Igual siempre les digo, manténgase siempre tratando de continuar adelante. No es una tarea fácil. El que le diga que emigrar es fácil, que tiene un contrato de trabajo al doblar de la esquina, que va a ser muy, muy rápido, pues la verdad, yo no le haría mucha confianza porque en mi caso particular no creo que sea así y tampoco de lo que conozco. Hoy vamos a estar hablando un poco de migración, pero desde otro contexto, digamos, no un contexto legislativo, quizás un contexto un poco más social o emocional, porque muchas veces la gente te dice, ay, pero tú lo pintas todo bien bonito, como todo fácil, como todo esto, como todo lo otro. Y yo quiero decir algo, cada persona da la experiencia que ha vivido y cada persona siempre va a transmitir lo que le ha tocado experimentar en un momento determinado, aunque sin dejar de mencionar la realidad sin dejar de ser un poco como, digamos, como aterrizar, poner los pies sobre la tierra. Eh, yo les voy a decir algo, yo tengo muchos, muchos, muchos amigos porque la emigración nos da eso, nos da la posibilidad de conocer. La primera vez que yo estuve en un aula de un curso, pues yo dije, me dio la impresión de haber viajado al mundo entero, porque en un momento determinado habían personas de África, habían personas árabes, habían chinos, y entonces, la verdad, cuando tú ves solamente a la hora de comer que todo el mundo tiene una costumbre completamente diferente, pues ya por ahí te da la impresión de que realmente es tremendo, ¿no? La inmigración es tremenda. Pero dentro de todas estas comunidades, de todos estos países, pues evidentemente conozco más latinos que otros, ¿no? Porque un momento determinado, pues termina pues acercándose a las personas que hablan el mismo idioma, que vienen de una realidad parecida a la de uno, porque ninguna realidad es igual. Y yo he conocido muchos colombianos, mexicanos, argentinos, peruanos, salvadoreños, guatemaltecos. Y créanme algo que les voy a decir, nadie vive a su país. Súper difícil, súper tremendo, súper de todo, pero nadie vive a su país. Y siempre yo oí decir algo de hace mucho tiempo que es una realidad, es una realidad. Y es que la diferencia entre un emigrante latino cubano de un emigrante latino de otros países es que el cubano no tiene punto de regreso. El cubano prácticamente no puede regresar porque cuando tú regresas, primero la situación está completamente caótica. No hay una manera ni siquiera de regresar con dinero y decir, bueno, pues voy a regresar con dinero, voy a hacer algo. Es una situación caótica económicamente, políticamente, de todos los sentidos, donde a veces uno no encuentra un poco como de estabilidad de cómo va a ser algo, ¿no? Cómo va a prosperar, cosa que no sucede con otros países como quizás México, que son países donde hay una estabilidad fuerte, ¿no? Hay una estabilidad quizás socialmente, políticamente, no en el sentido de que sabemos las violencias que existen, todas estas cosas que de hecho suceden en casi todos los países latinoamericanos, pero siempre hay una posibilidad de regresar, es decir, de hecho, si usted regresa, me imagino que a su país, pues tenga aquí muchas personas tuvieron que regresar, no porque quisieron, pero porque el gobierno los obligó en el año 2010-2011, producto de la política donde el presidente canadiense Harper le puso visa en aquel momento los mexicanos, tuvieron que virar y muchos que estaban pidiendo refugio. Y pues muchas personas lograron hacerse un dinerito acá y pues lograron y llegaron y pusieron a hacer algo, cosa que es más difícil en otros países. Pero lo cierto es que a veces uno dice, pues no puedo regresar porque no tengo la opción o porque no me va a ir mejor. Porque si uno ve que la gente se queda acá y la gente sigue pasando dificultades, vicisitudes, trabajo, que trabaja en donde quiera, pues y no regresan, es porque la verdad, por algún motivo en su país no le iba a ir mejor.
Y yo quiero un poco desmistificar eso, ¿no? Porque la gente te dice, no, pero que es difícil, que esto, que lo otro, o es que es muy fácil. Yo les digo, siempre les digo mi experiencia personal. Yo digo que también hay como hechos en la vida. Bueno, dicen que hay una de las enfermedades que requiere de tratamiento psiquiátrico, es no sé cómo se llama, creo que es post-traumatic disorder, como un trauma, ¿no? Que a uno le crea y que después de al traumas que uno sufre y que después de eso pues uno tiene que siempre tiene a veces tiene que ser tratado por eso, ¿no? Y pues yo digo que la eliminación puede ser uno, porque depende de cómo la gente lo tome y depende primero de cómo la persona lo tome y también depende de muchas cosas, depende de la persona, de lo que la persona, la misma persona sea capaz de aguantar, tiene que ver mucho con el carácter de la persona, tiene que ver mucho con la situación anterior que la persona tuviera y las ganas que la persona tuviese de salir adelante, tiene que ver mucho con, eh, yo pienso que tiene que ver mucho también con el país al que uno emigra, porque no es lo mismo cuando uno emigra a un país, por ejemplo, donde se habla español o donde hay ciertas costumbres, donde hay comunidades latinas muy grandes, donde el clima es el mismo. Eso tiene que ver mucho, 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 porque la integración evidentemente es mucho más fácil y también depende de cómo te acoge el país al que tú vas. Eso es un tema muy, muy complicado por ahí. Pues yo siempre digo que adaptarse quizás a un país como Canadá es muy diferente de adaptarse a un país quizás como España, donde evidentemente ya hablan el mismo idioma, hay otra cultura, hay muchas comunidades, mucha gente, muchos latinos. Es es otra idea, aunque, y lo digo con conocimiento de causa, yo he oído decir que los canadienses son más abiertos a la oportunidad de darle un empleo a un latino que en otros países, incluyendo España. Aquí se valora mucho la persona con la capacidad, no se valora tanto otras cosas que nosotros conocemos en nuestros países como el amiguismo, este es amigo, este es ciudadano, este no es ciudadano, este es de acá. Hay menos discriminación, se va un poco más a la capacidad de la persona. Yo en mi caso personal, yo lo digo, yo viví una experiencia muy, muy fuerte con el tema de la inmigración. Los primeros años para mí fueron devastadores. Y no por el trabajo, no por nada de eso, porque yo siempre dije, que yo recuerdo cuando yo fui a mi entrevista, que la señora estaba delante de mí, la funcionaria canadiense, y ella me dijo, bueno, pues tú sabes que tu carrera tú no la vas a poder ejercer, ¿no? Porque llevaría mucho de esto. Y yo le expliqué a ella así, yo tengo todo el conocimiento de lo que hay que hacer para revalidar mi carrera. Yo sé que son tantos años, tantos créditos, esto. Cuando ella vio que yo tenía un conocimiento exacto de lo que yo iba a enfrentar, pues ella lo encontró muy bien y yo de hecho le dije, yo voy dispuesta a lo que haya que hacer, ¿no? Tampoco es bueno decir nunca que estás dispuesto como a hacer lo que sea, porque en realidad ellos te están contratando como trabajador calificado, es decir, ellos te están contratando porque tu ocupación está en demanda. Entonces, aunque tú en tu adentro, en tu interior, tú digas, yo voy para salir adelante, yo voy a hacer lo que sea, en una entrevista de trabajo, pues evidentemente no, ni una entrevista de inmigración, como era el caso de la mía, para un programa de residencia permanente, tampoco era adecuado. Entonces, pues yo pues dije esto y hasta ahí me limité y pues me resultó. Y evidentemente yo les digo que en el transcurso de mi experiencia migratoria, pues eso nunca me causó problema. A mí nunca me causó problema no trabajar en lo que yo había estudiado. Eso para mí no fue. Lo que me causó problemas fueron otras cosas, ¿no? Yo recuerdo, y lo digo así, que como les decía, el trauma que uno a veces le cuesta algunas cosas, algunos hechos que suceden. Y yo recuerdo que mi primera experiencia un poco traumática fue que yo salía en invierno, yo salía como quizás a las 4:30, salí yo del trabajo, salía a las 4:30. Yo trabajé interior en un mall y entonces era un mercado y entonces pues yo salí directo al metro. Yo no vi nada hasta que yo llego a la parada allá donde yo me voy a quedar del metro, que la guardería del niño estaba justo a una cuadra. Y cuando yo salgo que veo que estaba todo oscuro, la sensación de sentirme responsable de estar yendo a buscar a mi hijo de noche a la guardería, yo como que estaba completamente deprimida y eran como las 4:45, eran 15 minutos que el metro se había demorado, pero que era en invierno y a las 4:20 ya era de noche. Eso a mí, eso para mí eso fue un trauma que yo nunca lo olvido. Ese mismo día, si no me equivoco, si no fue ese o días pegados, recuerdo que yo puse al niño en el coche, vosotros decimos el coche, y le pongo lo que se ponen. Acá se usa mucho que son esos nylon que uno le pone por encima, son nylon transparentes para proteger un poco del frío o de la lluvia o de la caída de granizo, cosas así. Y entonces pues el niño estaba así tranquilito
con aquello por arriba. Y yo recuerdo que yo había traído un caramelo y le doy un caramelo, pero que voy bajando la loma así y cuando yo lo miro por el nylon parece que de tanto frío o quizás él estaba asustado, no sé, estaba así con los ojos así y yo pensé que se había ahogado con el caramelo y yo empecé a gritar en la calle. Imagínense, 5 de la tarde, pero estaba todo negro y había una señora del otro lado, por supuesto ella hablaba en francés y ella vino corriendo a ayudarme y se cuidó al niño y me dijo, no tiene nada, mira que está bien. Y yo empecé a llorar y yo recuerdo, esos son hechos que yo los tengo muy, muy como penetrados en mi mente, que nunca se me olvidan. Y así sucesivamente, ¿no? Son cosas que a uno le pasan, sobre todo en el primer periodo, que son completamente, para mí por lo menos son inolvidables. El tema también de irse integrando poco a poco, de llegar a un centro de trabajo, porque usted puede escoger trabajar en español, pero es muy, muy, muy difícil. Y además yo no lo aconsejo porque le limita muchísimo las posibilidades de encontrar buenos empleos. Y entonces, bueno, el tema de encontrar, yo recuerdo también el tema el tema de comenzar a trabajar, a laborar en otro idioma que no es el tuyo y con otras costumbres y con otros chistes y con otros cuentos que a uno no le dicen absolutamente nada, es también tremendo. Pasa muchos años en que esto te venga a decir algo, a que tú te integres en la sociedad. Y así, y yo también recuerdo cuando yo la primera vez que encontré una persona que hablaba el mismo idioma que yo, es decir, que hablaba español, era una muchacha en el trabajo, bueno, esa vez encontré una colombiana y una peruana. Bueno, encontré varios, pero con la primera que hago contactos con una colombiana. Y era tremendo, ¿no? Porque a pesar de que hablamos el mismo idioma, teníamos una realidad bastante parecida, había muchísimas cosas que no eran iguales. A veces yo le decía una frase así y me decía, ¿qué dijiste, mujer? Me decía, ¿qué dijiste, mujer? Y entonces yo le explicaba. O a veces le preguntaba, es que ustedes dicen así, yo recuerdo que yo utilizaba mucho, ponte las pilas que estamos tarde. Y yo le decía, ustedes usan esta expresión. Y entonces pues así mucho, eso me costó trabajo. En un momento determinado yo tenía deseos de encontrar a alguien que hablara exactamente como yo y cosas así, ¿no? Y eso pues yo creo que son cosas de la eliminación con las que usted va a vivir, sobre todo si llega acá. El tema del clima, el tema de todo eso, el tema de la adaptación. Pero si usted vira o no vira, pues la verdad, como les digo, no he encontrado nunca a nadie que haya dicho, pues me viro a mi país de nuevo. No, no voluntariamente. He conocido muchos mexicanos que han virado, muchas personas, pero no voluntariamente. Entonces el tema de la adaptabilidad es algo con lo que usted tiene que saber si usted quiere o no quiere hacer eso. Y yo siempre digo, bueno, no es que no haya profesionales en estos países, sí hay profesionales inmigrantes, pero, por ejemplo, cuesta mucho trabajo encontrarse de acá. La abogada mía, la notario mía, que me hace todo, es mexicana, ¿no? Entonces, pero, y hay hay montones de notarios, de todo, ¿no? De todo tipo de profesionales, ingenieros. Hay muchísimos de países latinos, pero no es la mayoría. La mayoría de las personas que vienen tienen quizás un poquito menos de capacidad. Yo no sé si yo digo, no de capacidad, no vamos a decir de capacidad. Capacidad tenemos todo, de posibilidades de estudio, es decir, personas que han tenido la posibilidad de estudiar menos o de realizar tienen menos preparación, digamos. Pero, y quizás esto, yo digo, quizás eso da la medida de cómo va un país con respecto a otro. Es decir, donde un país, en todos los países hay una inmigración, los países latinos hay una inmigración fuertísima, fuertísima, fuertísima. Ahora, en la medida en que un país tiene menos profesionales yéndose del país, indica que ese país está perdido completamente y que no hay una base. Y en eso yo lo he notado en países como quizás como México, como Chile, como quizás como el mismo, bueno, colombiano. Colombia tengo que decir que yo he encontrado muchos profesionales colombianos acá, muchísimo, muchísimo, muchísimo. México he encontrado menos. México he encontrado mucha gente que sí ha terminado como la prepa, ha terminado, pero quizás en menos medida, porque también, ¿qué pasa? Que Canadá, al tener acuerdos con México, pues hay mucha posibilidad de trabajar desde México o de trabajar desde otros países y estar correctamente pagado, estar mejor pagado, ¿no? Y entonces, pues eso quizás sucede por ahí. Pero bueno, esa es la medida. Es decir, la persona, si usted quiere migrar, usted tiene que ponerse un como
un propósito, como digo yo, unas metas, y decir, bueno, esta es mi meta este año, es esta, yo voy a hacer esto y esto, pero usted tiene que saber a qué usted se enfrenta, usted tiene que saber qué es lo que usted va a llevar, usted tiene que saber que no se va a hacer rico de hoy a la mañana, usted tiene que saber qué oportunidades sí hay, tiene que saber qué oportunidades sí hay, pero tiene que saber que son difíciles, que es difícil luchar, que es difícil si viene con niños, si viene, la mayoría de las personas que miran, yo me miré con la edad de 32 años, y la mayoría de la gente dice, bueno, pues lo estoy haciendo por mi hijo, como decía yo, no, ya yo lo hago por mi hijo, yo no aspiro a nada. Eso no se va a cumplir. Cuando usted lleve 5 o 6 años va a decir, no, espérate, yo también tengo una vida, yo también quiero hacer algo, y usted va a tratar de hacer algo. Pero que haga algo, evidentemente es magnífico, es espectacular, pero que va a ser rico de la noche a la mañana, digamos que va a ser un 0,0 posibilidades, 0,01 posibilidades de que esto ocurra. Entonces, pues, usted tiene que venir muy centrado en lo que va a hacer y luchar por eso. Es decir, luche por lo que usted quiere, luche por este sueño, pero sobre todo esté seguro que este es su sueño. Es decir, esté seguro que esto es lo que usted quiere, esté seguro que esto es lo que va a luchar. Y como siempre digo, échenle ganas y hasta la próxima. Muy contenta de haber compartido un poco de mi experiencia. Quizás si yo les hablo a ustedes de mi experiencia, pues serían horas y horas y horas y horas y horas, porque la verdad que en estos 10 años, 11 años, yo tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo que contar, pero yo les digo, la verdad, en mi experiencia particular, y creo que ha sido una de las más duras, porque yo como persona soy una persona débil, es decir, una persona, yo me considero una persona débil, una persona que no estoy preparada para afrontar cambios, es decir, a mí los cambios como me cuestan mucho, me traumatizan un poco, y yo creo que desde mi experiencia, así débil, todo, aún así les digo la verdad, no me arrepiento porque si yo miro atrás, las personas que tienen mi misma edad, que estudiaron conmigo y que están todavía en la misma situación, pues la verdad ha ido, digamos, bastante mal. Si no tienen sobre todo ayuda de alguien que les pueda suministrar un poco de dinero, que les pueda ayudar, alguien del exterior. Y la verdad, pues, por lo menos por mis hijos no puedo quejarme, por lo menos por ellos no me puedo quejar. Así que bueno, espero que les haya servido, que les dé de algo que les anime a ustedes a seguir adelante mi historia y que sigan conectándose conmigo porque vamos a seguir veniendo hablando de inmigración, que es nuestro tema preferido. Así que hasta la próxima y muchísimas gracias.